adelante de un flujo permanente. Sin cambio, este flujo cambia, ¿no es cierto? Y se da esta suerte de arriba para abajo, es un flujo no permanente. Comprenderán ustedes que en el alcantarillado sanitario el flujo básicamente es no permanente si tomamos en cuenta toda la red de alcantarillado. Pero aquí está el gran truquito, ¿no es cierto? El gran truco es que yo puedo hacer discretizar de alcantarillado en pequeñas porciones. Podría discretizarse en porciones de un metro mi alcantarillado, ¿no es cierto? Y entonces voy a tener esta uniformidad aquí, presentar como si fuera uniforme, permanente, ¿no es cierto? Porque claro, tienes en un metro y vas más o menos encontrando cuál va a ser el flujo. Para poder nosotros facilitar las cosas, lo que hacemos es discretizar nuestra red de alcantarillado en cámaras de inspección. Y como sabemos, las cámaras de inspección pueden estar 70 metros en pueblos, hasta 150 metros en grandes ciudades. En general, vamos a tener entonces que las cámaras van a estar situadas a cada 100 metros. Y entonces, en cada 100 metros voy a considerar como si el flujo fuera permanente. Yo sé que no es cierto. Por eso yo le digo a este tipo de flujo pseudo permanente. ¿Ya? Quiere como si no es permanente, simplemente le llamo permanente desde el punto de vista de que así lo voy a calcular. También tengo... Disculpe, Sí, no está afectando, se quedó en la primera página y no estará recorriendo los demás. no he recorrido ninguna, todavía estoy... ¿En qué primera página está? ¿En Ah, hidráulica? no, está bien, sí. ¿En Perdón. hidráulica de los conductos? Sí. Ah, pues, perdón. Tiene la dificultad de que... Dejamos de compartir. A ver. Están viendo la carátula, ¿verdad? Sí, Inge. Sí, Segunda, ¿han visto el cambio? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. sí, ahora sí se ve. Ahora sí nos lavamos los días. Gracias. Te agradezco. ¿Quién eres, perdón? Nain Moya. Hola, Nay. Ah, sí, ya. Ok, entonces, como les decía, en 100 metros en 100 metros voy a tener entonces esta línea recta, en vez de tener lo que verdaderamente se presenta, que es esta variación que hay en los cabales, ¿no es cierto? Eso voy a hacer. Bien, el otro tema que voy a tomar en cuenta es el flujo uniforme y no uniforme, y en este caso el espacio es la variable. Como si el espacio es la variable, entonces tengo que ver si el tirante de agua aquí en mi casa es el mismo tirante de agua en Quillacollo. Si fuese así, entonces estoy ante un flujo uniforme. Eso jamás ocurre casi. Muy raro, en tramos muy cortitos ocurre, ¿no es cierto? Lo que normalmente ocurre es un flujo no uniforme. Y esto también ocurre en lo que son las alcantarillados. Al principio, ¿no es cierto? Tienes poco caudal, vas aumentando caudal y el flujo no va siendo el mismo, no va siendo constante. Pero, para efectos de cálculo, yo voy a tomar como si el caudal entre mi discretización que hago cada 100 metros, el flujo fuese uniforme. Y entonces, cuando me dicen, ¿qué característica tiene el flujo en los alcantarillados? Yo digo, es pseudo permanente, pseudo uniforme. Y es un invento del ingeniero Roche. Porque ni es permanente, ni es uniforme. Simplemente lo tratamos como si fuese. Por eso le digo pseudo permanente, pseudo uniforme. Entonces, la capacidad del canal, que en este caso las alcantarillas son canales cerrados, ¿no es cierto?
con el pelo libre. Eso en las alcantarillas sanitarias y pluviales, pero no se olviden que los pluviales también, parte de los pluviales son los ríos, ¿no? Porque ahí vamos a depositar nuestros caudales pluviales con P, ¿no es cierto? Y entonces yo lo que estoy haciendo en esta ocasión es, en general, todos los conductos que llamamos canales. Entonces, este canal debería estar de acuerdo al caudal máximo que considera. Es antieconómico decir, bueno, voy a construir de aquí a 50 años, a pesar de que las tuberías de repente puedan aguantar 50 años. De hecho, las de PVC sí, 50 años, pero hay que ver, ¿no es cierto?, cómo se puede, y es un gran problema para Cochabamba todavía. Hay que reemplazar, digamos, las tuberías en el centro de la ciudad, pero ya al centro de la ciudad no puedo ponerse un tubito demasiado pequeñito, porque hay edificaciones, y las edificaciones hacen que las descargas sean puntuales, pero además sean grandes descargas puntuales de acuerdo al número de personas que van que tienen un edificio, ¿no es cierto? Esa es la cosa. Bien, todo conducto hidráulico depende de su radio hidráulico como característica principal. Entonces, este es área y este es el perímetro. A ver, voy a intentar encontrar en el internet el alcantarillado de Nottingham. Vamos a ver si podemos ver alcantarillado bien interesante ese alcantarillado. Vamos a ver si lo puedo ver en imágenes. Este es. Miren ese alcantarillado. A ver, este es el de París. Fíjense estos alcantarillados antiguos que tenían hacia la derecha y izquierda, tenían cosas para poder caminar en los alcantarillados, y al centro estaba el agua de la alcantarilla. Aquí nace pues la famosa La Bella y la Bestia, una cosa así. Hay una serie, ¿no es cierto?, donde la bestia vive en los alcantarillados, ¿no es cierto? Realmente son algo muy, muy interesante en los alcantarillados antiguos, ¿no es cierto? Y yo estoy en Inglaterra y nos permiten entrar a los alcantarillados antiguos, con mandil blanco. Imagínense, mandil blanco en la alcantarilla. Bueno, ingleses, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Así son, pero porque allá tratan con mucho cuidado el alcantarillado. No se ven que las grandes enfermedades, grandísimas enfermedades, son derivadas del mal manejo de las aguas residuales, ¿no es cierto? Gran peste negra, todo tipo de cosas que han sucedido en la antigüedad y hasta el día de hoy. Entonces, el radio hidráulico es el área sobre el perímetro mojado, y DH es la profundidad hidráulica, nada más, ¿no? La profundidad hidráulica está dada por DH. Bien. Diferentes secciones: triangulares, trapezoidales, rectangulares, cunetas poco profundas, canal regular, y estas son en alcantarillas. Nosotros tenemos cunetas triangulares, canales de este tipo tenemos, ¿no es cierto?, para aguas pluviales o de este tipo. Estas cunetitas poco profundas también las tenemos en alcantarillados pluviales. Los ríos tienen características de canal irregular, y a veces ni siquiera todo el ancho del río tiene el mismo manning. Partecita nomás tiene un manning y otra parte tiene otro manning. Pero, y si tú pones, por ejemplo, a HEC-RAS, pones el manning, cambias un poquito, el perfil hidráulico es totalmente diferente. O sea,
la modulación responde muy grandemente al manning que tú vayas a poner. En los alcantarillados circulares, fíjense, junto a la pared, ¿no es cierto? Tienes los más bajos velocidades. Estas son velocidades. ¿No es cierto? De velocidad. Siempre, ¿no es cierto? Muy próximo a la pared, tienes entonces las más bajas velocidades. Te vas yendo hacia la superficie y entonces tienes las más altas velocidades. Esto es bien interesante en hidráulica, ¿no es cierto? O tú quieres hacer una medición de flujo con flotadores. Primero tienes que saber que los flotadores no te van a medir precisamente la velocidad media, te van a medir la velocidad superficial. Y ya estoy viendo que la velocidad superficial casi es la velocidad máxima, ¿no es cierto? Y la velocidad media está por aquí. Entonces yo tendría que tener una corrección entre la velocidad superficial que veo en mi flotador y corrección a la velocidad media, ¿no es cierto? Que está por acá, ¿no es cierto? Es la velocidad media. Entonces, esas correcciones se hacen. Además, el flotador puede estar que sea empujado por los vientos. Tampoco tengo que ser un flotador demasiado liviano, ¿no es cierto? Si tienes pelotas, grandes pelotas, las llenarás hasta la mitad de agua de tal manera que no sean fácilmente arrastradas con el viento, ¿no es cierto? Para canales pequeños o ríos pequeños, el mejor flotador es una bosta de barro. Entonces se ve, es grande y no se hunde, ¿no es cierto? Entonces es medio pesadita. Así que en el campo hacemos esas cosas. Los canales rectangulares, entonces utilizamos, como este canal rectangular he utilizado para desagües pluviales en Quillacollo y el desagüe vial que del mercado campesino hacia la laguna Lalay. Eso se ha utilizado en el diseño de los canales rectangulares. Se ha construido ya, obviamente, y han salvado ahí montones de dificultades que teníamos en debido al desagüe de esa zona. Han faltado 2 o 3 zonas más, en esa, 2 o 3 canales más, y es por eso que todavía tenemos dificultades, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver, estos son anchos superficie, estas son las definiciones normales, ¿no es cierto?, de un canal, ¿ya? Profundidad hidráulica, es esta la profundidad hidráulica, el ancho, el área mojada, el perímetro mojado, el radio hidráulico. Y los canales circulares, que después vamos a derivar estas ecuaciones, las vamos a derivar nosotros, pero vamos a llegar a este mismo resultado, ¿cierto? ¿En qué es el área mojada? Miren, el canal está semilleno, ¿no es cierto? El ancho superficial, este ancho superficial, profundidad hidráulica, el perímetro mojado y el radio hidráulico, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cositas vamos a definir. La velocidad del agua en canales al medio siempre es mayor, a los costados, debido a que tienes fuerzas de resistencia, siempre son menores las velocidades por las fuerzas de rozamiento que hay, de tal manera que el perfil de las velocidades en el vista frontal canales está, y el perfil de velocidades en la vista lateral es esta. Miren, la velocidad máxima se da entonces a 1/3, ¿no es cierto? Esa es la velocidad máxima que se va a dar si tuviéramos la vista lateral de este canal. Flujo crítico en canales. En alcantarillados, casi debemos evitar el flujo crítico, porque si tenemos flujo crítico, es posible que se presente un resalto hidráulico. Si se presenta un resalto hidráulico, entonces la posibilidad es grande de que el tubo posterior al resalto hidráulico esté funcionando como si fuese un canal a tubo lleno. Y eso es que no quiero, que el canal funcione como si fuera a tubo lleno. Entonces, esa cosa la debo evitar a toda costa, ¿no es cierto? Y entonces voy a tener el flujo crítico en canales. Este es entonces el estado crítico que determina la altura crítica. El estado crítico marca la diferencia entre dos tipos de corriente, los ríos de mayor profundidad y de menor velocidad, los torrentes de menor profundidad, mayor velocidad.
nosotros en Cochabamba tenemos torrenteras y las torrenteras son la causa principal de algunos desastres, ¿no es cierto? Y la torrentera es parte de lo que sería el manejo pluvial, de las aguas pluviales de una cuenca determinada. Entonces tú tienes que ver cómo vas a calcular las torrenteras. Y entonces el flujo crítico en líneas generales está descrito por esta ecuación, que es Q cuadrado L sobre raíz de G A al cubo, y esto tiene el valor de 1. Deja ver, eso es en relación entonces muy general de qué se trata cuando estoy hablando de flujo en canales. ¿Alguna pregunta? Pregunta, muchacho. ¿Y por qué debes evitar de trabajar a tubería llena? La tubería a presión, dices tú. No, lo de los resaltos hidráulicos, que cuando se genera el remanso se vuelve a trabajaría a tubería llena. ¿Por qué tendríamos que evitar eso? Porque entra en presión. Muchas veces cuando entra en presión, imagínate que entra en presión el tubo y hay una falla. Todito, es decir, ni siquiera la puedo arreglar entre lo que es entre tubo y tubo, la tengo que arreglar en el medio. Y cuando estoy arreglando en el medio, tengo que destrozar asfalto. Es una desgracia, ¿no es cierto? Si puedo arreglar entre cámara y cámara, eso es una maravilla. A ver, les voy a mostrar algunas fotografías que tengo por ahí, creo. Voy a intentar encontrar las fotografías de lo que hacen nuestros amigos de CEMAPA para que vean la calidad de trabajo, qué cosas hacen con trabajo los señores de CEMAPA. Vamos a ver si la encuentro. Aquí está. Miren cómo presentan los alcantarillados a veces. ¿Ven todo esto? Pura bolsas. ¿No ven? ¿La ven? ¿Se ve o no se ve? Sí, Sí, se ve. Sí, se ve. Extremadamente. Una desgracia, obviamente, ¿no? ¿Ah? Una desgracia, sinceramente. Una macana eso. Vamos a ver otro. Guácalas. Ajá. A ver, entrate ahí. ¿No es cierto? ¿Cómo está después de la limpieza? ¿No ve? ¿Cuáles son las herramientas que se utilizan? Miren todo esto. Vamos a ver aquí. A ver. Dije una pregunta, ¿cada cuánto limpian las Cada que tuberías? chillas. Cada que chillas, ¿no? La chilla la gente y entonces la CEMAPA va. Fíjate cómo están trabajando mis obreros. Y yo sinceramente me saco el chulo por esto. A ver, ¿cuál de ustedes se va a entrar? La camisa está llena de mierda. ¿Cuálcito de ustedes me va a entrar? Disculpe, mira, estas personas que entran no tienen implementos de seguridad, las máscaras, lentes, toda Mira la cómo ropa. están trabajando. ¿No es cierto? Están No se trabajando va a así. poner.
Espero que no. Pero ahí este ñato prácticamente se puede, ¿no? Mira, Le tengo gana que... Kenny. Sí, estos no ganan nada. Esa es la desgracia humana. ¿No es cierto? Esta Mira, zona del pregunta, colapso ¿no? del emisario, mira, todito ha ¿Cuánto? colapsado el emisario ahí. Es En una todito preguntita. esto. Sí, ¿Cuánto se les paga más o menos por limpiar uno de estos túneles tapados? su sueldo, joven, su sueldo. Es Sí, parte de sí. su trabajo. Ay, Dios santo, mira eso. Inge, una preguntita. Mira cómo trae mi gente. Eh, Gran cantidad. Ese es. Entonces, en cuando en vean el un caso de obrero que de sí se colapsa, CEMAPA, este es el ñato que trabaja. Imagínate, nosotros tenemos, creo, si mal no recuerdo, son 700 u 800 litros por segundo en la planta de tratamiento de Albarrancho. En México son 35 por segundo. Hay un tipo de estos que tiene escafandra, traje especial, y le mete al agua como si fuera a bucear. Bucea en mierda, como 3 pisos de mierda, y bucea ahí, ese tipo. A ese sí le deben pagar la cantidad de plata que quiere, ¿no? ¿Quién cuando se mete ahí? Mira, de noche, de día, hasta, fíjate, 5.2 metros de profundidad. Como les digo, cuando alguna vez vea que la gente está protestando contra ese mapa, dense cuenta que estos ñatos trabajan duro. Es Inge, una... una preguntita. Buenas noches. Mm. ¿Y cuál es el más común de colapso en emisarios? ¿Se tapa o Ahorita, a ver, anda a ver el emisario Tamborada. El río no huele la laguna al Barrancho. Hay un puente que está sobre el río Tamborada, ahí está el colapso del emisario hace más de un año. No deja la población reparar. Es increíble. por motivos sociales? Sí, motivos sociales. Es que, ¿sabes qué? ¿Y por qué no Imagínate, tiene que tienes que ser? entrar a 5.2 metros, tienes que entrar de profundidad, con un emisario de 1.8 metros de diámetro. Cuando excavas, ocupas todita la calle, porque no excavas en un solo ataque. Tienes que ser con terraplenes. Primero excavas hasta un terraplén y desde ese terraplén vuelves a reexcavar. ¿Entiendes? Estos son cueros, mira, en una curtiembre. Y esta es la contaminación que se tiene. Fíjate esa contaminación. ¿No es cierto? Así sale el agua, así el río Rocha. Y viene de la contaminación de los cueros. Aquí está, mira, la cámara de salida. Si somos capos nosotros, somos recapos. A ver, esto ya hemos presentado. Ah, esto es grasa. No sé de dónde es esta grasa, ya no me acuerdo. Mira, la grasa se solidifica. Y es un restaurante. Del Ahí comedor está. universitario, Inge. El comedor de yo lo he sufrido, muchacho. Mi desgrasador es gigantononón, es del tamaño de un cuarto siempre. Y así todo tiene problemas. ¿No?
¿Y sabes quién tiene problema de este tipo? Que se llama el hipermaxi del Prado. Mira cómo se repara, ¿no? Tramo de redes dañado. Mira, tú puedes ver, aquí está el tubo y aquí está el hueco en el tubo. Por eso es que cuando se rompe el tubo, ¡ay, Dios santo! Lo que pasa es que este tubo es de concreto y en el tubo de concreto crece una bacteria y esa pinche bacteria se come el concreto, hace desaparecer el concreto. Hemos entrado al alcantarillado, sacamos del emisario donde no hay emisarios. Es un hueco, redondito el hueco, puro suelo. Parece ser una película de esas de terror. Realmente una película de terror parece. Mira cómo está y vamos a reparar con este manguito. Ahí está. Listo. Reparado y ya estamos. Entonces, jóvenes, cuando vayan a ver a los obreros de CEMAPA, piensen en el trabajo que hacen, piensen si ustedes van a hacer ese trabajo. Estos obreros ganaban, yo soy el director de CEMAPA, miserablemente. 2 años he luchado hasta que se les ha subido el sueldo. Y aún así es bajo. Pero 2 años he luchado. Yo soy el director de 4 ministras todas del MAS. En el tiempo de Evo Morales. Director de 4 ministras del MAS he sido. Eso no me hace masista, no soy político, ustedes saben. También he sido jefe de gabinete de Carlos Mesa, y no soy de Carlos Mesa ni por nada, presidente de ENDE durante el tiempo de Carlos Mesa también. Y también he sido director durante el tiempo de Panzer. Es decir, me interesa un rábano la política, me interesan esta gente que trabaja acá. Esta es mi gente, por estos voy a luchar. ¿Sí? Eso es. Bueno, muchachos, no quería mostrarse esto, pero es la cruda realidad. De verdad, hasta me da vergüenza a veces mostrar esto. Pero es la cruda realidad. ¿Sí? Bueno, nos vamos a ver mañana, muchachos. Hasta mañana, Inge. Chao. Hasta mañana, Inge. Mañana dije, Chao. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. hasta luego, dije. Hasta luego, Inge.